entonces no hay problema. Entonces vamos a mostrar a ir haciendo un grupo, espero que nos tengan un poco de paciencia, un poco más de paciencia de la que ya nos tuvieron, y vamos a ir desarrollando la actividad. La antigua usanza decía a mi hermano y a mí. Y así entonces aprendí los primeros... Bueno, entonces aprendí mi primera inclinación a lo que es los cielos y lo que es el aire. Me envió a una de las escuelas o liceos más destacados. Mi padre llegó después de la guerra de entonces me fui a Roma, fui al escaparme, entonces lo hacía hasta una plaza que quedaba alrededor. Después, a los 14 años, volví a Paraguay, volví a esta tierra, y allí empecé a jugar con los primeros tipos, a aventurarme con los primeros en particular. Yo mismo elaboraba un paracaídas. Luego, después de mucho, fui a hacer mi primer vuelo en Buenos Aires y conocí el piloto más importante que había en Argentina. Él fue el que me impulsó y me dijo, Victoria, lo hace de esta manera e irte a Francia, porque hice el primer vuelo y él vio toda mi capacidad y mi habilidad en los cielos. De allí me fui hasta Francia, consiguiendo como ingeniero a través de las amistades de mis padres, a través de algunos referentes de la política de nuestro país, y pude conseguir apoyo para llegar allí mismo. Este entonces, en 1814, hice mi primeros vuelos en Francia. Ya multitudes quedaron más que inquietos mostrando en toda Europa. Ya en toda Francia salían los diarios, revistas, como el dueño del aire. El dueño del aire. Entonces, desde ese momento había sido un deseo de venir hasta el querido país para poder también mostrar lo que se podía hacer. Muchos en Paraguay nunca habían visto volar un avión en ese territorio. Y fue así que a través del vapor Formosa, que primeramente se quedó en lo que hoy es Piqueta, allí ya la gente con una multitud me recibía con banderas. ¿Cómo están ustedes? Donde estuvimos pensando en este presidente entonces, y empezamos en la escuela de los profesores. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! fuimos becada por Domingo Sarmiento. Así mismo. ¿Tú recuerdas cuánto besito él nos aportó a nosotros? A mí, yo fui becada con 16 pesos nada más. Yo tuve más suerte. Con 20 pesos el pobre viejito tenía que sacarse ese metejón que tuvo contra el pueblo paraguayo. Algo tenía que haber hecho. Luego nuestro presidente, entonces el presidente Urquiza, creó la Escuela Normal de Profesoras. Y ahí fue que pidió nuestro auxilio para venir a volcar nuestro conocimiento. Así mismo, y parte de eso se lo debemos a nuestra querida amiga Rosy, a Rosa Peña. Ella habló con el presidente de ese entonces y nos convocaron. Vinimos a sentar.
pariente real. No para, no para llorar. Perdón, era su amante, perdón. Bueno, acá tenemos una de las tumbas más lujosas, más trabajadas, emblemáticas de la Recoleta, ¿verdad? Porque es un conjunto arquitectónico y un conjunto escultórico, ¿verdad? Traído de Europa, ¿verdad? Que significa las lloronas, ¿verdad? Están diseñadas y vestidas, las estatuas, ¿verdad? Como una cultura, como la cultura romana. Van a ver que en muchas partes muchos de los panteones hay dos antorchas cruzadas hacia abajo, ¿verdad? Que están prendidas. Todo es parte de la cultura greco-romana. O sea, la cultura greco-romana, que es la base de nuestra civilización, la de Occidente, influye mucho en los campos santos, ¿verdad? Porque tiene mucho simbolismo. Y bueno, acá las lloronas significan el llanto por la pérdida del ser querido, ¿verdad? Y además de eso también se hizo muy común en la cultura latinoamericana y rioplatense, ¿verdad? Que cuando ocurría, por ejemplo, un deceso, en el caso de la familia, ¿verdad? Se contrataba lloronas para que vengan a llorar, ¿verdad? Y crear ese ambiente, ¿verdad? De llanto, de recordación hacia el difunto, ¿verdad? En el interior todavía es posible. Probablemente al mejor presidente de la República que tuvo el Paraguay, o sea, un hombre ilustrado, dedicado, con su sapienza y todo su aguante, vamos a decir, con el afán de reconstruir al país y también prepararlo para la defensa, ¿verdad? Este es un hombre muy importante acá que se va a presentar. Él a ustedes va a hablar fuerte, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros micrófonos no andan, ¿verdad? Y él se va a presentar acá. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eligio Ayala. Soy doctor en Derecho. También fui diputado y ejercí funciones de ministro de Hacienda y presidente de la República. Yo nací en Buyapeú, un pueblo situado a unos 180 kilómetros de Asunción, el 4 de diciembre de 1879. Para contarles un poco lo que fueron esos primeros 30 años de la década pasada que me tocó vivir, puedo decirles que fueron tiempos de mucha inestabilidad política en el país. Allá por el año 1904 inclusive estalla una guerra civil que termina derrocando a un gobierno tiránico compuesto por Bernardino Caballero, por ejemplo. Ya para el año 1908 es que accedo a una banca como diputado. Posteriormente soy reelecto para el año 1912. Claro que a ese cargo ya no accedo porque decido viajar para capacitarme. Es que también la turbulencia política de ese entonces era muy violenta, es inimaginable o inexplicable hablar de la violencia política que se vivían en esos tiempos. Imagínense, en un año llegamos a tener hasta 4 presidentes. Pero bueno, es así que llegando el año 1919, yo vuelvo aquí al Paraguay. Y ya siendo nuevamente elegido como diputado. Para ese entonces, un año más tarde, el doctor Manuel Gondra es elegido presidente de la República. Y él decide designarme como ministro de Hacienda. Desde allí entonces prácticamente toda la década del 20 estuve ejerciendo funciones dentro de esa cartera. En el año 1922 vuelve a estallar otra guerra civil. En ese entonces surgen algunos cambios en la presidencia. Y dentro de ese periodo, ya para el año 23, soy elegido presidente provisional de la República. Accedo a ese cargo por un año y para 1924 me presento a elecciones donde soy elegido. Entonces allí cumplo el periodo del año 24 al 28. Y bueno, ¿qué pude hacer en ese gobierno? Pude reorganizar lo que es la estructura de la administración pública. También pudimos
reformar de cierta forma la educación en el Paraguay a través de un proyecto impulsado por Ramón Indalecio Cardoso. En el ámbito militar reestructuramos el ejército. Es que ya también en ese entonces estábamos viendo la posibilidad de un confrontamiento con Bolivia por lo que son las superficies de nuestro Chaco. Y bueno, es así que por primera vez durante la posguerra, que había terminado en el año 1870, las recaudaciones en el país aumentaron y superaron a los gastos. ¿Y cómo fue que hice? No recurrí a aumentar impuestos, tampoco llegué a disminuir personal, ni siquiera toqué el sueldo de estos personales, y mucho menos recurrí a un préstamo bancario. Simplemente tomé el gobierno y lo desarrollé con honestidad y prudencia, nada más. Yo no recibí ni di ni una coima. Yo serví con patriotismo, con honestidad y probidad. Y de eso estoy muy orgulloso. Muchas gracias. Ahora pues seguimos el camino Un poco más allá de la... Nadie vio, vino tormenta. No vi nada. por la memoria de nuestros héroes. Estos actores, como ya les había dicho, no son profesionales, ninguno de ellos estudió teatro, todos lo hicieron, practicamos en casa, en el espejo del baño, hicieron la práctica, buscaron para su vestuario, algunos alquilaron, otros se hicieron con las mismas cosas de la casa hicieron. Y bueno, ¿por qué hicieron eso? Porque creen que esta gente que está acá tiene que ser recordada. Y no solamente esa gente a la que le dimos, porque esto fue una selección que por cuestiones de tiempo tenemos que tocar solamente estos personajes. Pero acá hay mucha gente, toda la gente que está acá, en nuestro país, hay gente que no es notable, que no está en los libros, que lo que hacía era despertarse en la mañana, ¿verdad? A las 3, a las 4, a las 5, a las 6, salía, se tomaba un micro, si es que tenía se iba a trabajar y de esa forma... Me decían, andate a tu casa a cocinar, dedicate a criar hijos, a tener un marido, buscate un marido. ¿Qué haces acá? ¿Para qué venías a perder tu tiempo? Esas eran cosas suavecitas en aquella época, que una mujer como yo, que me